Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Review 7. Te preguntarás, ¿qué, Caleb? ¿Por qué no subiste la lección 5? Muy mal, ¿ah? Muy mal, de verdad. ¿Sabes qué? Te voy a dejar de seguir. En sí lo avisamos en la cuenta de Instagram de Review. Me imagino que nos sigues, ¿no? Pero, ¿cuál fue el motivo? Que estaba en vacaciones. ¿Quieres que te cuente mi historia? No, no quiero que me cuentes. Ok, comenzamos con el video. Como tú lees tu lección, ya sabes que el texto clave se encuentra en Mateo 16:24, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La historia de esta semana se divide en 4 partes. Number 1, la verdadera señal. Number 2, presagios de la cruz. Number 3, la transfiguración. Y por último, number 4, una batalla contra los espíritus de Satanás. Empecemos con el número 1. En Decápolis, donde Jesús había sanado a los endemoniados de Gadara, volvió a esa región y se reunió con una muchedumbre alrededor de él, y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Apartándolo de la multitud, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que no se negaban a reconocer al Redentor. A la orden, sea abierto, le fue devuelta el hombre la facultad al hablar. Al fin los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedirlos hambrientos. Invitó a sus discípulos que les diesen alimento. ¿Pero de dónde sacaré algo de comer? Oye, ¿ese no es el churro? ¡El churro! ¡El churro! Pero fueron obedientes a su palabra. Le trajeron lo que tenía: 7 panes y 2 pescados. Jesús alimentó a la multitud y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron alimentados. Número 2. Aún antes de asumir la humanidad, Cristo vio toda senda que debía recorrer con el fin de salvar lo que se había perdido. Su vida terrenal, tan llena de trabajo y abnegación, fue alegrada por la perspectiva de que al dar su vida por la vida de los hombres, recobraría para el mundo su lealtad a Dios. Moisés había señalado a roca de salvación de Israel. Isaías había escrito: Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, sobre la cual se puede construir con seguridad. Pedro mismo aplica esta profecía a Jesús. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Número 3. La noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a Pedro, Santiago y Juan, y los condujo hasta una montaña solitaria. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iban ni con qué fin. Con frecuencia, él había pasado noches enteras orando en las montañas. Finalmente, Cristo le dice que no han de ir más lejos. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Al principio, los discípulos unen sus oraciones a las suyas, pero después de un tiempo duermen. Jesús les dice que solo los 3 que han de presenciar su angustia en Getsemaní han sido elegidos para estar con él. En el monte, ahora ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad. 3 montañas después. Cuando estaban orando, su oración fue oída, y de repente los cielos se abren, y una radiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura de Salvador. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con su majestad divina. Su rostro brilla como el sol, y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose con temor y asombro, contemplan el cuerpo radiante de su maestro. ¿Por qué? Porque ellos fueron habilitados para soportar la luz maravillosa. Pero eso no es todo. Ven que al lado de Jesús hay 2 seres celestiales, y como tú lees la Biblia, sabes quiénes son: Moisés y Elías. Bien, Calecito, como sabes, Moisés, quien había hablado en el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el alto privilegio de jamás estar bajo el poder de la muerte. Mientras aún estaban mirando la escena, una nube brillante los descubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos cayeron abrumados al suelo con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó y les disipó sus temores con voz bien conocida: Levántense, no tengan miedo. La gloria celestial se había desvanecido y Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban solo con Jesús. Número 4. A la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido
autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Había un espíritu malo. Los discípulos ordenaron que se vaya, pero el espíritu se burlaba de ellos. Pero de repente se vio a Jesús y los 3 discípulos que se acercaban. El Salvador fue a la escena del conflicto y fijando, preguntó: ¿sobre qué discuten? El padre afligido cayó en los pies de Jesús, expresó su angustia y desaliento. Dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno, que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Así que le pedí a tus discípulos que lo echaran al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús ordenó: trae acá a tu hijo. El muchacho fue traído y el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones. Se revolcaba y echaba espuma por la boca. Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le contó una historia de largos años de sufrimiento y exclamó: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Qué? ¿Le dijo si puedes a Jesús? ¿Qué escuchan mis ojos, mano? Jesús respondió: si puedes creer, al que cree es todo posible. El padre en lágrimas exclamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. El espíritu salió, pero el muchacho quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. Uy, ya me lo mataron, no. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús la tomó de la mano y alzándolo lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo alabaron el nombre de su libertador, mientras los escribas derrotados y abatidos se apartaron malhumorados. Así Cristo te invita a creer en Él, porque con Él todo se puede. Y esta fue la lección de esta semana. Si te gustó, déjame tu like. Y aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y las sigas. Recuerda leer el libro Libertador, capítulos 44 al 47, y enviar tu saludo en la parte de abajo en los comentarios. Gracias por ver este video, te cuidas, bye. Saludos para nuestra amiga Noelia Martínez, que nos saluda desde Argentina. Y para nuestra amiga también, Emis, que nos saluda desde Chile. Grande. Ahora sí, ya. Chao.